nuevamente damos a todos la bienvenida y nos abocamos a la clase que nos toca hoy, paso 10 a testificar. Pero antes de ir al tema, como siempre, pedimos la bendición del Señor. Amado Padre, gracias queremos darte por esta oportunidad que nos das otra vez de reunirnos en tu nombre a través de este medio. No lo podemos hacer presencial porque estamos lejos, son muchos kilómetros, distintas horas, distintos países, pero Señor, qué bendición es para nosotros el poder conocernos, apoyarnos, orar los unos por los otros y disfrutar juntos de tu palabra. Señor, ella alimenta nuestras almas, nos desafía y nos orienta en la vida cristiana. Y de una manera especial pedimos tu bendición, ya que hoy vamos a hablar acerca de ese compromiso que hemos asumido al hacernos cristianos, que es ser testigos de Jesucristo. Padre, nos ponemos en tus manos, guíanos en el estudio de hoy, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora nos ponemos aquí. Muy bien. A testificar. Vamos a quitar esto otro también, hay que acomodar todas las cosas en la pantalla. Y ahora no tenemos a nuestro amigo Cristiano, me lo han dejado de lado en esta clase, ¿eh? Todas las clases venía él presentándonos, poniéndose de rodillas, pensando, levantando pesas, en fin. Pero ahora nos trae, debe ser que el autor de este manual se enteró de que en esta clase hay muchas mujeres, más que varones. Y entonces quiso poner a dos hermanas allí y una hablando con su amiga. Muy bien, a testificar. Hoy vamos a romper la dinámica, vamos a comenzar con este cuadrito que tenemos al comienzo, que generalmente lo dejamos para el final. Escriba falso o verdadero. Y la primera declaración dice, es importante evangelizar a otros porque la mayoría va rumbo al infierno. Bien, bien. Qué interesante la forma en que lo han expresado aquí, ¿eh? Obviamente que la primera impresión es poner verdadero. Yo, de hecho, ya lo he puesto allí, ¿no? Em, pero claro, aquí hay una palabrita que han deslizado en esta frase. Dice, es importante evangelizar a otros porque la mayoría, vamos a ver, la mayoría, va rumbo al infierno. Bueno, ya lo vamos a ver, claro, hay muchos creyentes, mucha gente que pertenece a otras iglesias y que han confiado en Cristo como su Salvador personal, pero en un sentido, a partir de nuestro nacimiento, nacemos encaminados a la perdición, nacemos pecadores y todos vamos o íbamos rumbo al infierno. Por la gracia de Dios, ya no estamos en ese camino, pero aún así, pues vamos a decir que sí, es verdad, es importante evangelizar a otros porque la mayoría va rumbo al infierno. No todos, pero no todos no porque hayan escogido otra fe o porque Dios va a tener en cuenta muchas religiones. No, hay muchos que han confiado en Cristo como su Salvador personal, aceptando el mensaje del Evangelio y de la gracia que salva. Muy bien, la segunda frase, puedo evangelizar a mis familiares y amigos con éxito. Hombre, por supuesto que sí, claro que sí. Es cierto que a veces pasan años, años orando, dando testimonio y vemos que nuestros familiares y seres queridos no quieren creer, van rechazando, pero nosotros podemos evangelizar a nuestros familiares y amigos con éxito. Y hoy vamos a destacar algunos recursos con los que contamos para poder hacerlo de una manera efectiva. Y luego tenemos una tercera declaración. Para poder compartir mi fe, es mejor esperar.
para recibir un curso. Bueno, obviamente que esta es una declaración falsa. No necesitamos ningún curso. Todos hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo. Y es cierto que hay cursos que nos ayudan y nos dan estrategias y consejos prácticos, como los vamos a dar esta noche, para ser más efectivos en nuestra manera de dar el testimonio. Porque tristemente a veces somos los mismos creyentes lo que estropeamos el testimonio. A veces nuestro eh, entusiasmo, nuestro fervor, nuestro anhelo de que otros acepten a Cristo puede llevarnos a hacer las cosas mal y a levantar muros que surgen a veces del orgullo de las personas, de el hecho de que pretendemos convencerles o asumimos una manera de hablar de Cristo como diciendo, yo tengo toda la razón y tú estás tristemente equivocado, y yo, el maestro y profesor, soy el que te puedo enseñar a ti. Entonces, todas esas maneras de hablar de Cristo pueden generar rechazo, incluso en seres queridos, en familiares, amigos, etcétera. Por eso es que es importante que hoy nos detengamos en este tema. Uno de los privilegios de un creyente es testificar de su fe en Cristo. Testificar o evangelizar quiere decir compartir con otra persona el plan de salvación para que esa persona llegue a aceptar a Cristo. Una de las cosas que deberíamos esforzarnos, amados hermanos, es en asegurarnos que hemos podido explicar el Evangelio con claridad a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, de modo tal que ellos puedan aceptar o rechazar inteligentemente el Evangelio. Lo triste es cuando la gente no recibe la claridad del mensaje. Terminan creyendo que somos fanáticos religiosos, que vivimos una vida triste y amargada, que hay un montón de cosas que no podemos hacer, que la religión nos prohíbe mil cosas, y vamos comunicando a veces un evangelio distorsionado y no terminamos de sentarnos con estas personas para hablarles claramente de nuestra fe. Y a veces somos nosotros mismos los que lo echamos a perder, porque en lugar de hablar de nuestra fe, nos dedicamos a decirle, es que no tienes que creer en la Virgen, es que el Papa no es la autoridad de la Iglesia, es que los curas lo único que hacen ha sido engañar a las personas, es que, y nos perdemos el tiempo hablando contra otras entidades religiosas y tal, que lo único, y no explicamos nuestra fe. Y esto es realmente un error. No somos llamados a quitarle autoridad a otras personas. Sencillamente, lo más efectivo que podemos hacer es comunicar el mensaje de vida y de salvación. La necesidad de testificar. Como vimos en la primera sección, la humanidad está atrapada en las garras del pecado. No hay justo ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Voy a borrar aquí una rayita que alguien sin querer ha colocado y luego nos va a estar molestando. Ya la quitamos. Bien, esto es una cita de Romanos capítulo 3, versículo 10 y 23. Dice Romanos 3, 10, no hay justo ni aún uno. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí se señala nuevamente que toda la humanidad está debajo de la culpa del pecado como una carga.
está bajo el gobierno y el dominio del pecado, esclavizada por él y obligados a obrar iniquidad. Varios pasajes de las escrituras del Antiguo Testamento dejan muy claro esto porque describen el estado depravado y corrupto de todos los hombres hasta que la gracia los refrena o los cambia. Es cierto que hay personas bondadosas, es cierto que hay personas en el mundo que hacen muchísimo bien. A veces los evangélicos recibimos grandes lecciones de personas, incluso ateas, que se dedican a servir al prójimo, que van a lugares muy difíciles para ayudar, médicos, enfermeros, enfermeras, personas que van, maestros que van a enseñar desinteresadamente, incluso sin ningún tipo de creencia ni de religión, y a veces hasta nos avergüenza a nosotros los cristianos que no estamos dispuestos a dar o tomar esos sacrificios que esta gente toma. ¿Por qué? Porque el pecado no ha depravado absolutamente todavía, la corrupción no ha ganado, aún hay personas, y a veces tristemente esas personas son las que más les cuesta creer, porque como son tan buenas, genera en ellos una arrogancia, un orgullo, una autosatisfacción que no les hace ver su necesidad de un Salvador. Ahora bien, por grandes que sean nuestras ventajas, estos textos describen a multitudes de los que se dicen ser cristianos. Sus principios y su conducta prueban que no hay temor de Dios delante de sus ojos, y donde no hay temor de Dios no se puede esperar nada bueno. Algunos pecados a veces parecen mucho más grandes que otros porque tienen consecuencias mayores. Por ejemplo, el homicidio nos parece que es peor que el odio, o el adulterio es peor simplemente que la lujuria, que el deseo. Es decir, la lujuria es un deseo del corazón, pero el adulterio ya es consumar esa lujuria. Pero esto no significa que no merecemos, que nos merecemos la vida eterna, porque nuestros pecados son de menor envergadura. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro santo Dios. Y esta es una de las cosas que a veces a esas personas buenas o a esos familiares nuestros que tienen buenas familias, hermosos matrimonios, hijos educados y tal, tenemos que hacerles saber. No se trata de grandes pecados a veces, se trata de que el pecado nos ha contaminado y nos ha separado de Dios, y que cualquier pecado nos conduce a la muerte porque nos incapacita para vivir con Dios, por grande o pequeño que el pecado parezca. Por lo tanto, no debemos minimizar los pecados pequeños, ni valorar con exceso los grandes. Todos los pecados nos separan de Dios. Y hay una buena noticia: todos los pecados también pueden ser perdonados. Muy bien, Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. ¿Qué dijo aquí el Señor Jesús? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que aquí tenemos al Señor Jesús hablando de dos puertas y de dos caminos. A veces los eruditos discuten en cuanto a esto, nosotros no gastaremos tiempo en tonterías realmente, pero la idea aquí es que estas dos puertas representan dos diferentes destinos en la vida. Y según este versículo, ¿qué destino le espera a la mayoría de la gente? Y tristemente, ese destino es el de la muerte espiritual y eterna, que es el infierno. Y dice: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Así que, como vemos, dos sendas: la senda al cielo y la senda al infierno. La senda ancha es la vía fácil, es el camino popular, pero no debemos juzgar la profesión espiritual por las estadísticas. La mayoría no siempre tiene la razón.
El hecho de que todo el mundo lo haga no es prueba de que tenga razón, es exactamente lo contrario. El pueblo de Dios siempre ha sido pequeño, un residuo, una pequeña minoría en el mundo. Yo recuerdo de niño cantar una canción, eh, le llamábamos coritos, ¿no? Los coros infantiles, que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz. Y somos un pequeño pueblo muy feliz. El Señor es nuestro guía y nos colma de alegría. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Y yo me crié siempre con esa idea, ¿no? Cantando esa canción, somos muy poquitos, somos menos, somos la minoría. Jesús lo dice, ancho es el camino y muchos los que entran por ella. Luego, con el paso de los años, alguien le agregó una segunda estrofa, pero Cristo quiere que seamos más. Pero Cristo quiere que seamos más. Vamos a testificar todos juntos, trabajar y con Cristo nuestro pueblo aumentará. Esa es la segunda parte de esa canción que nos desafiaba a dar testimonio. Así que sí, somos una minoría. Y la razón de que seamos una minoría no es difícil, perdón, de descubrir. La senda de la vida, la que lleva al cielo, es estrecha, es solitaria y es costosa. Podemos andar por la senda ancha, pero conservamos nuestra carga de pecado y mundanalidad. Pero si seguimos la senda estrecha, debemos abandonar ese pecado, esa mundanalidad. Y esta es entonces la primera prueba. ¿Te costó algo tu profesión de fe en Cristo? ¿Qué precio has tenido que pagar por poner tu confianza en Jesucristo? Si no has pagado ningún precio, uy, pregúntate realmente la realidad de tu profesión de fe. Muchas personas dicen confiar en Jesucristo, pero nunca dejan la senda ancha de sus apetitos y asociaciones. Es que a veces aceptar a Cristo me va a conllevar a abandonar ciertas amistades. Dice el Salmo 119, compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Dice el Salmo 119, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he confiado. Pero resulta que si mis amigos, incluso a veces familia, no temen al Señor, no se van a alegrar e incluso a veces me van a hacer la vida muy difícil. Ahora, hay quienes quieren tener un cristianismo fácil, que no les exija nada y no quieren ni siquiera confesar a su familia que han puesto su confianza en Cristo como su Salvador personal. Jesús dijo, la senda estrecha es dura. No podemos andar en las dos sendas o en las dos direcciones a la vez. Hay dos puertas relacionadas con dos caminos. Una es estrecha para seguir el bien y otra que es amplia es para seguir el mal. La primera conduce a la vida y comparativamente son pocos los que entran por ella. La segunda conduce a la muerte espiritual y eterna y muchos son las víctimas que han decidido escoger un camino de perdición. Por eso el Señor dijo en Juan capítulo 3, versículo 18, qué es lo que dice en cuanto a los que no han confiado en Cristo. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, esto no significa que ya está condenado. La idea aquí es que el Señor divide a todos los que oyen el mensaje de salvación en dos grupos, cada uno de los cuales está representado por una persona, un individuo. El que permanece en Cristo por la fe no es juzgado. Esto es, nunca se pronunciará contra él una sentencia de condenación. Desde ahora aparecen sin culpabilidad de los ojos de Dios. Pero el que rechaza a Cristo y no cree en él como el unigénito Hijo de Dios, ni siquiera tiene que esperar al juicio final como si el veredicto se aplazara
es que ya está dictado. No hay que esperar al día final. Es decir, si una persona no quiere creer en Cristo, ya por su obstinada incredulidad pesa sobre él la condena y permanece en un estado de condenación. Y hay un famoso predicador que aclara cuando dice, porque no ha creído en el nombre. La frase literal, dice él, es creer al entrar en el nombre. Es decir, cuando yo creo en el nombre, es como si yo entrara dentro del nombre de Jesucristo. Y esto significa mucho más que un asentimiento intelectual de las afirmaciones del Evangelio. Incluye confianza y compromiso con Cristo como Señor y Salvador, que traen como resultado el recibir una nueva naturaleza, que a su vez produce cambio verdadero en el corazón y obediencia al Señor. De esto hemos hablado ya en otras clases anteriores, la primera, la segunda, donde estuvimos repasando la esencia del Evangelio, explicamos lo que era el nuevo nacimiento. Pero esta idea de entrar en el nombre es una idea bonita, como si entraras en una casa, entraras en un castillo, entraras en un lugar de protección, entraras. Y esto es creer en el nombre de Jesucristo. En contraste, el que cree dice, no es condenado. Y nos dice 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y veis cómo la frase de Corintios va con la idea que acabamos de decir, que los que creen entran en el nombre, y dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, yo al creer entro en él. En otras palabras, y lo he dicho en otra ocasión, cuando una persona viene con su pecado a Dios, Dios viene hacia él con Cristo y toma a la persona y la mete en Cristo y toma a Cristo y lo mete en la persona, que es a través del Espíritu Santo que nos es dado. ¿Vale? Y en ese sentido hemos entrado en el nombre y Pablo lo expresa así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y claro, el hombre, la persona renovada, actúa sobre la base de principios nuevos, por reglas nuevas, por finalidades nuevas y con una compañía nueva. ¿Eh? Principios cristianos, reglas de compromiso, de vida, finalidades, metas, servicio, propósito para mi vida y además una compañía nueva. Cristo viene a mi lado, el Espíritu vive en mí. Pablo lo diría, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. El creyente es creado de nuevo. Su corazón no es solo enderezado, le es dado un corazón nuevo. Es hechura de Dios, dirá Pablo a los Efesios 2:10, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Aunque es la misma persona, ha cambiado su carácter y conducta. Y estas palabras deben significar mucho más que una reforma superficial. El hombre que antes no veía belleza en el Salvador para desearlo, ahora le ama por sobre todas las cosas. Los cristianos son nuevas criaturas desde su interior. El Espíritu Santo le da vida nueva. Ya no vamos a ser los mismos nunca más. No hemos sido reformados, rehabilitados, reeducados. Somos una nueva creación viviendo en unión vital con Cristo. Convertirnos no es meramente dar la vuelta a una hoja nueva, sino empezar una vida nueva bajo un nuevo maestro. Siendo una persona nueva en Cristo, Dios nos ha encomendado una misión. ¿Por qué? Porque te ha nombrado embajador, embajadora, como embajador, como embajadores. ¿Cuál es la misión
que Cristo nos ha encomendado, que Dios nos ha encomendado. Y dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que, ¿cuál es la misión que nos ha encomendado Dios? Ser sus mensajeros, representante ante el mundo incrédulo y con la autoridad de Dios para decir solo lo que Dios manda. Esa es la tarea de el embajador. Es una proclamación apostólica de reconciliación que constituye a los mensajeros de Cristo embajadores suyos por Él, es decir, a nombre de Él y con la autoridad que Él nos da. Un embajador es a un mismo tiempo mensajero y representante. No actúa por su propia autoridad. Lo que comunica no son sus propias opiniones o demandas, sino simplemente lo que se le ha ordenado que diga, pero al mismo tiempo habla con autoridad, en este caso, la autoridad del mismo Cristo. Y al ser Cristo el gran enviado del Padre, es como si Dios estuviese haciendo su invitación por medio de nosotros. Por eso Pablo añade, de parte de Cristo, rogamos encarecidamente, reconciliaos con Dios. Hay dos detalles aquí. Pablo no se dirige aquí a los fieles de Corinto, pues ya estaban convertidos. El pronombre os, dice, os rogamos en nombre de Cristo, no existe en el original. Esta es la problemática de las versiones que tenemos, hermanos. Podemos tachar esa palabra, os, porque Pablo no se lo está diciendo a los corintios, porque ya eran hijos de Dios, ya estaban reconciliados con Dios. Lo que Pablo está diciendo a los corintios es, ustedes y nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro mensaje? Rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese es el mensaje. A los demás, a la humanidad perdida, a los inconversos, no a los creyentes. Al decir reconciliados con Dios, da claramente a entender que una vez que Dios ha puesto su parte en la transacción, el pecador tiene que poner la suya. Y esto lo aclara en el versículo anterior, el versículo 19. Dice allí en el versículo 19, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Eh? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Esta es la parte que Dios hizo y que ahora le ofrece al mundo, les ofrece a Cristo. Ahora se nos lleva a leer en Mateo 5:14 al 16. ¿Y qué tenemos aquí? Que Cristo le dice a los discípulos, a todos los que le estaban escuchando allí en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Así que además de embajadores, Cristo nos llama luz, luces del mundo. Como luz, el seguidor de Jesús debe contribuir a disipar las tinieblas de ignorancia, de error y de pecado que le rodean. Debemos brillar con la luz de Cristo en medio de la oscuridad, de la injusticia, del odio, la violencia y de tantos otros males sociales. Nuestra luz debe resplandecer de modo que se distinga como la ciudad asentada en lo alto o el candelero colocado en un lugar visible. Continuamos. Para usted, ¿qué significa decir que somos
luz del mundo. Bueno, esta es una pequeña tarea metida dentro de la lección, pero vamos a darle una respuesta. Y es la siguiente, que los cristianos contribuimos a disipar las tinieblas de la ignorancia, del error y del pecado que nos rodean. Por las noches la luz se ve a la distancia. Si vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces, mostrando a otros cómo es Cristo. Ocultamos nuestra luz al callar cuando debiéramos hablar, hacer lo que todos hacen, negarnos la luz, dejar que el pecado empañe nuestra luz, no dar a conocer nuestra luz a otros o no fijarnos en las necesidades de los demás. Somos llamados a ser un faro de la verdad. No escondamos la luz del resto del mundo. Por eso dice en el verso 15, no se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y es precisamente lo que significa el verso 15. Significa callar, pasar desapercibido, no proclamar el mensaje de salvación por medio de Cristo. Esto en los otros evangelios está también contenido en Marcos 4:21 y en Lucas 11:33. Pablo habla del aspecto negativo, Jesús, perdón, habla del aspecto negativo en el sentido de que la luz no se debe esconder, no se debe tapar debajo de un cajón llamado almud aquí, ni en doctrina ni en práctica el cristiano debe opacarse, debe vivir como luz que esparce su claridad de manera visible y penetrante. El cristiano ha de proclamar a Cristo y andar como Cristo anduvo, procurando que de alguna manera su testimonio influya, penetre, no para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar al Señor. Nuestras buenas obras no deben ser vistas por los hombres de modo que nos feliciten, sino que puedan saber que hacemos buenas obras porque somos buenos siervos de Dios. Y entonces los observadores darán gloria a Dios. ¿Qué tanto brilla tu luz? Entendiendo que cada uno de nosotros somos llamados a ser luz del mundo, tienes que marcar con una X las afirmaciones que describen mejor tu vida. Y claro, aquí cada uno tiene que hacer su tarea. Me gusta hablar de Cristo porque Él me ha cambiado. Si ha habido tantos cambios, estoy tan feliz de lo que era antes y lo que soy ahora. A veces brillo, pero a veces mi luz está tapada o opacada porque tengo mal genio, porque me peleo con mi familia, porque me llevo mal con mis vecinos. No sé cómo testificar de Cristo. A veces hay personas que dicen, no, pero es que yo no sé cómo hablar del Señor. Otros dicen, me da cierta vergüenza. Hemos mencionado en otra ocasión como Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Tristemente, a veces hay creyentes que se avergüenzan del Evangelio. Hasta ahora, mi luz ha brillado muy poco. Bueno, esto es un examen de conciencia que cada uno de vosotros tiene que hacer y tiene que marcar alguna de estas o varias de estas. Yo no lo sé, pero yo espero que lo hagáis eh, y que cada uno lo haga reflexionando delante del Señor. En Mateo 28, 19 al 20, el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A esto lo llamamos la Gran Comisión. ¿Qué nos mandó a hacer Cristo? Pues nos mandó a ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio y a practicar el Evangelio. La comisión que da a los que envía es, por tanto, id. Y esta comisión es dada primordialmente a los apóstoles, que fueron los arquitectos que echaron el fundamento de la iglesia, y no es solo una voz de mando, hijo, ve a trabajar,
sino también es una voz de ánimo. Ve y no temas, ¿no te he enviado yo? Deben ir para llevar el Evangelio a las puertas de todos. Tienen que levantarse como águilas. Así también Jesús excita a sus discípulos a que se dispersen por toda la tierra. También es dada esta comisión a todos los ministros del Evangelio, llamados a transmitir el Evangelio de una generación de otra hasta el fin del mundo. Cristo, al subir a los cielos, dio a su iglesia no solo apóstoles y profetas, dirá en Efesios 4, sino también pastores y maestros y evangelistas. ¿Hasta dónde se extiende esta comisión? Dice, hasta todas las naciones. Así que esto significa que las promesas espirituales hechas a la nación judía se extienden a todos los gentiles. Antes se les había prohibido ir por camino de gentiles, pero ahora Jesús los envía a todas las naciones. Y les costó bastante entenderlo. Pasaron 10 años aproximadamente hasta que Pedro recibe la visión y va y entra en casa de Cornelio. Pero ahora ya el Señor les dice que ellos tienen que ir, que la salvación obtenida en el Calvario es para todo el mundo, que nadie quedaría excluido y solo quedarían fuera lo que ya hemos dicho, en base a la incredulidad, al rechazo y que la provisión universal es para todo ser humano. La salvación es universal, pero también va más allá del pueblo judío. No hay barreras, no hay raza, no hay clase, no hay sexo, no hay lengua. Todas las diferencias serían borrados para que los discípulos cumpliesen esa comisión. Ir a todas las naciones. Al traer las bendiciones espirituales del reino de Dios, quiere que todos sean sus súbditos. Él establece la iglesia como una escuela, quiere que todos sean sus alumnos. Él levanta un ejército, quiere que todos seamos sus soldados. La tarea apostólica era llevar el Evangelio a todos los hogares y a todos los hombres. Y no hay tarea más honorable que esa. Las hazañas de los mayores héroes de la historia no son nada en comparación con llevar el Evangelio. Los héroes de la historia conquistaron naciones para someterlas a su dominio, hacerlas miserables. Los ministros del Evangelio conquistan las naciones para Cristo y las hacen dichosas, las hacen eternas, en el sentido de que las personas que aceptan a Cristo tienen eternidad y se libran del infierno. Y esta comisión es parte de la entraña misma de la iglesia. Esta comisión, el cristianismo, es esencialmente una religión misionera. Tiene que extenderse por ley de su propia naturaleza, tiene que ensanchar su circunferencia, pues de otro modo su mismo centro tiende a borrarse. Amados, alguien ha abierto su micrófono, por favor, si lo puede cerrar, porque está entrando la conversación de alguien. Gracias. Muy bien, tenemos un último cuadrito aquí, pero no va a ser el último que vamos a meditar esta noche. Nos quedan todavía 15 minutos y los vamos a aprovechar bien. ¿Cómo testificar? Sugerencias prácticas. Vamos a ir rápido con esto porque lo tenéis allí y lo podéis repasar. Permita a Cristo cambiar su vida. Recuerde que sus palabras valdrán poco si su comportamiento no la respalda. Segundo, use la Biblia, es la palabra de Dios, es un arma poderosa que aclara la confusión en la mente del pecador. Dice Hebreos 4:12, es como una espada de dos filos que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Confíe en el Espíritu Santo para ayudarle a testificar. Él convence al mundo de pecado. Hermanos, cuando vamos a hablar de Cristo, no lo hacemos solos. El Espíritu Santo está trabajando en el oyente y Él va a traernos palabras para hablar de Cristo a la gente. No podemos obligar a nadie, pero Dios mismo hace la obra en el corazón de las personas. Ore constantemente por los
amigos que aún no han aceptado a Cristo. Busquemos oportunidades de compartir con ellos. Tenemos que construir puentes, tenemos que aprovechar las oportunidades. Hermanos, tenemos que ser sabios en esto. Cuando la gente, nuestros amigos hablan de los problemas económicos, problemas de salud, problemas políticos, las guerras, toda conversación puede ser una oportunidad para crear un puente y partir de la charla a la fe y de hablarles de, sí, hay guerras, es cierto, el mundo parece estar desbocado, nadie tiene el control y a veces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Yo te lo voy a decir, en el Evangelio, en la cruz de Cristo, en aquel Jesús que murió y resucitó para solucionar estos problemas. Y los males y las angustias y las guerras son consecuencia del pecado y del mundo que rechaza a Jesús. Quinto, mire al inconverso con compasión, entendiendo que vive esclavizado por el pecado. El inconverso no es tu enemigo, es una víctima. Tenemos que recordar eso. A veces el rechazo de la gente no es hacia nosotros, es hacia el Evangelio. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Testifique con una actitud de humildad. Entienda que si no fuera por la gracia de Dios, usted podría estar en la misma condición. Primera de Pedro 3:15 dice que tenemos que dar respuesta con mansedumbre de la fe, de la esperanza que hay en nosotros. Así que tenemos que hacerlo no como profesores que tenemos la sabiduría a los ignorantes que no saben nada. Tenemos que tener cuidado de tener una actitud arrogante. Sea cortés, cuide que el inconverso sienta que usted tiene un verdadero deseo de ayudarle, no lo condene, sea natural. Los mejores contactos que usted tiene son sus familiares y amigos. No tema compartir con ellos. Aproveche estas oportunidades. Consiga buenos tratados y comience a repartirles. Pregunte a su pastor cómo conseguirlos. Yo siempre llevo en mi bolso donde tengo mis documentos y algunos pañuelos y otras cosas, el teléfono y demás cosas que uno necesita llamar, llaves, etcétera. Tengo folletos explicativos del Evangelio y muchas veces los abro y se los muestro a la gente. Los leo junto con ellos. Es una buena manera de hablar de Cristo sin irnos por las ramas, sin discutir de la Virgen, de los católicos, de los testigos de Jehová. No, no, no. Mira, vamos a leer este folleto. Mira lo que dice aquí. Dios te ama, eres un pecador, Cristo murió por tus pecados, pon tu confianza en Jesucristo. Generalmente los folletos son muy claros, muy directos y los podemos leer junto con ellos. Y finalmente, sea valiente. Aunque no todos acepten su mensaje, recuerda que eres portador de las buenas nuevas que traen vida eterna. Y esto lo decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y recuerda, la mayoría de las personas son más abiertas de lo que parece. Muy bien, amados hermanos, pues hemos llegado así al final de la clase número 10. Eh, no tenemos tarea para hacer y la tarea que vais a hacer es la de siempre. Sacar fotografías a las dos páginas, la 25 y la 26, y enviármelas para que yo pueda ver que la habéis cubierto y habéis tomado nota del estudio de hoy. Pero en la página 26, en el costadito, tenemos allí una columna en la parte izquierda que dice para memorizar y nos lleva al apéndice número 6. Bueno, vamos a pasar esto que creí que lo había puesto al final. Tenéis que cubrir esto, está en la página 25, en el costado derecho. Tenéis que escribir allí personas, amigos, compañeros, familiares, para orar por ellos y buscar cómo hablarles de Cristo. Y aquí tenemos la sugerencia de ir al plan
a la plan de salvación en el apéndice 6. Como sabéis, los apéndices están al final y yo os los he puesto aquí. El apéndice 6 del lado derecho, perdón, izquierdo, tiene cómo preparar un testimonio personal. Y aquí quiero dedicar unos momentos porque es una de las maneras más efectivas de evangelizar. El testimonio tuyo no te lo tienes que memorizar. Tú conoces tu historia. Tú sabes cómo fue que aceptaste a Cristo como Salvador personal. ¿En qué situación te encontrabas? Probablemente vivías con miedo a la muerte, estabas en medio de una crisis familiar, estabas afligido por una enfermedad o estabas buscando sentido a tu vida. ¿Quién sabe? Son miles las formas en las que nos podíamos haber encontrado antes de conocer a Cristo. Pero en ese momento el Evangelio llegó a tu vida de alguna manera. Entonces, tu testimonio es precisamente pensar cómo lo vas a contar esa historia. Y dice aquí, es importante pensar en cómo presentar tu testimonio en una forma breve y sencilla. Tiene que ser breve, no puedes estar una hora contando tu historia. Tu testimonio lo tienes que contar en 3 minutos, 5 cuanto mucho. En la parada de un autobús, mientras ves que viene el autobús o sabes que en unos minutos va a llegar, no tienes mucho tiempo para hablar. Si te pasas una hora contando tu historia, vas a aburrir a la gente. Es importante que lo hagamos rápido, que sea interesante y que muestre el cambio que yo he experimentado. Por eso, escribe tu testimonio, aquí está mal, hay una errata, escriba, es con ese, escriba su testimonio en papel, puliéndolo hasta que sea convincente. Es decir, lo puedes leer a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a algún hermano en la fe que te pueda decir, mira, la forma en que lo has escrito mejor, y esto te puede ayudar. Ahora tienes una guía. ¿Cómo lo vas a escribir? Antes de recibir a Cristo, vivía y pensaba así. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Sé concreto, da pequeños detalles, tanto los aspectos buenos como los malos, sé honesto, evite demasiado adorno de exageraciones. Es decir, hombre, si tú vas a decir, yo era un ladrón, un drogadicto, un adúltero, un tal, a lo mejor la persona va a pensar, bueno, tú porque eras un delincuente, necesitaste que alguien te rescatara. Yo no soy tan malo, así que bueno, eso te vino bien a ti. Necesitamos tener prudencia, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta, yo por ejemplo acepté a Cristo como niño, pero suelo no decirlo. ¿Por qué? Porque la persona puede pensar, claro, eras un niño, yo ya tengo 50, 60, 70 años, no me vengas con infantilidades. Además, la fe de un niño o la fe de un adulto tiene que ser la misma. Por lo tanto, no hace falta que yo diga que era un niño cuando acepté a Cristo. Yo lo que digo es, tenía miedo de la muerte y me di cuenta que mi pecado me llevaba a una eterna condenación. Sencillamente. Y eso es verdad, tanto para un niño, para un joven, como para un adulto. Así que yo tengo que, en ese sentido, ser sabio a la hora de contar el testimonio. Sé honesto, evite adorno o y solo para hacer su testimonio más dramático no usemos exageraciones, pero sí intentemos que sea interesante. Bueno, ¿qué más tenemos? El cómo recibe a Cristo. ¿Cómo recibe a Cristo? Debe incluir lo que entendió usted en el momento de recibir a Cristo, el plan de salvación claro y breve, y qué oró. Puede explicar dónde y con quién aceptó a Cristo, describa lo que sintió, pero ponga énfasis en la Biblia como autoridad. Yo, por ejemplo, digo, cuando yo acepté a Cristo,
tenía temor de la muerte, no tenía seguridad de qué pasaría conmigo si llegaba la muerte, porque como sabéis, la muerte nos puede llegar a cualquiera en cualquier momento, y eso me traía incertidumbre, inseguridad, intranquilidad. Pero alguien me explicó que Dios me había amado de tal manera que envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, y yo decidí poner mi confianza en Cristo como mi Salvador personal. Esa persona me ayudó a orar, a expresar mi fe, como si quieres yo te puedo ayudar a ti, si sabes, si te reconoces pecador y quieres hoy poner tu confianza en Jesucristo. Este es un ejemplo que me está saliendo en este mismo momento, ¿vale? Luego tenemos en tercer lugar, después de aceptar a Cristo. ¿Cómo ha cambiado su vida después de aceptar a Cristo? Sé concreto, dando detalle de dos o tres beneficios personales. Es decir, yo acepté a Cristo y el temor a la muerte desapareció. Nunca más he vuelto a temer, ni a estar inseguro, ni a tener ansiedad, porque sé que Dios ha perdonado mis pecados, porque la Biblia dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y entonces hay aquí algunas sugerencias adicionales. Presente su testimonio con un vocabulario sencillo, evite palabras y frases religiosas, comparta de manera casual, no predique, puede incluir un poco de humor, use descripciones gráficas para aumentar el interés, describa algunos detalles brevemente para que la persona que lo escucha pueda visualizarlo. Al mismo tiempo, elimine detalles innecesarios. ¿Cuáles pueden ser detalles innecesarios? Las referencias bíblicas. Mira, cuando tú le explicas el Evangelio a una persona, no necesitas decirle, porque Jesús dijo en Juan 3:16. Para él Juan 3:16 no significa nada. Ni tienes que decirle, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. No, o Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para ellos no significa nada porque ni siquiera saben usar la Biblia. Entonces, lo que sí tenemos que decirle es Juan 3:16, Romanos 3:23, 6:23, o Efesios 2:10, o eh, eh, 2 Corintios 5:17, o Romanos 5:8. Pero no hace falta que yo diga la cita, digo el contenido. Entonces, para dar y ya cerrar este tema, un testimonio, dejando de lado la aplicación del Evangelio, es algo así. Hubo un tiempo cuando yo tenía temor de la muerte o vivía, mi vida no tenía sentido. Me ponía la cabeza en la almohada y me preguntaba, ¿qué va a ser de mí en el futuro? ¿Qué va a ser de mi mañana? Y si viene hoy un terremoto, un temblor, ¿qué va a pasar si no me despierto? Me producía una gran inquietud el no saber qué sería de mí. Pero un día alguien me contó la historia de Jesucristo y me hizo saber que de tal manera Dios me había amado que había enviado a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario y que Él en la cruz del Calvario pagó por mis pecados y que resucitó para que si yo creo en Él pueda tener vida y perdón. Y cuando yo recibí ese mensaje lo creí con todo mi corazón y esa persona me guió a los pies de Cristo y yo hice una oración diciendo, Señor, sé que soy pecador, te pido perdón, entra en mi corazón, dame la vida eterna, haz de mí una nueva persona. A partir de ese momento tuve una paz y una seguridad absoluta, de modo tal que nunca más viví mi vida sin esa sensación de no tener sentido y además sin temor a la muerte, al punto tal que en una ocasión me encontré en medio de un terremoto. Eran las 12 de la noche, vivía en Argentina y hubo un terrible
temblor, un terremoto en la ciudad de Mendoza. Yo tenía a mis dos hijos muy pequeños. Uno de ellos ya estaba dormido en la cuna y el otro estaba tomando el biberón acostado al lado mío en la cama, mientras mi esposa lavaba la loza porque habíamos tenido una familia a cenar con nosotros esa noche. Cuando todo comenzó a temblar, inmediatamente se cortó la luz y comenzó a hacer ruido las paredes. Y mi sensación era que el techo se nos iba a desplomar. Entonces agarré a uno, al niño que tenía junto a mí en la cama, lo metí dentro de la cuna y me tiré sobre ellos pensando que mi cuerpo les podría proteger. Y allí me quedé. Y mientras estaba allí, pasó por mi mente una luz fugaz. Yo dije, voy a ver al Señor, voy a ver a Dios en su trono. Y no tuve ningún temor, sino que la seguridad de que en ese momento yo iba a llegar a la presencia del Señor. Cuando el terremoto acabó, en medio de la oscuridad de la noche sentí los gritos de mi esposa que me llamaba. Saqué a los dos niños de la cuna, fui caminando, apoyándome en las paredes hasta junto a ella. Le dije, tranquila, estoy con los niños, vamos a la calle, porque es lo que todos hacemos cuando hay estos temblores. Tienes que salir de casa. Salimos a la calle y comencé a sentir los gritos de los vecinos abrazados, llorando, clamando a Dios. Y yo en mi corazón sentí una paz y una gratitud de saber que yo tenía la seguridad de que si en ese momento mi vida hubiese acabado, yo hubiese ido a estar con el Señor. Y esta seguridad la puedes tener tú también si esta noche aceptas a Cristo. Este es un testimonio de 4 minutos, 5 minutos más o menos, y es una manera clara donde podemos contar el antes, el cuándo y el después. ¿Cómo ha funcionado Dios en mi vida? La bendición que tengo de tener a Cristo en mi corazón. Muy bien. Hay algunas personas que no saben la fecha de su conversión. Es común que existan varias posibilidades de cuando se haya convertido. Si este es tu caso, no te preocupes. Lo importante es que ahora tienes la convicción de que eres cristiano. Practíquelo solo o con alguien para que fluya de manera natural. Y luego, en el otro lado, en el apéndice 6, tenéis el plan de salvación. Este plan de salvación es una sugerencia de cómo presentar el Evangelio, basado en las 4 leyes espirituales. ¿Cuáles son? Dios lo ama y tiene un plan para su vida. Perdón. El hombre es pecador y está separado de Dios, y ahí tienes los versículos que tú puedes memorizar para compartir el Evangelio. Y luego Cristo es la única provisión, Él murió en nuestro lugar y resucitó, y debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Así que este es un plan de salvación, que le llamamos así, que lo puedes copiar, que lo puedes recortar, que lo puedes llevar en tu Biblia, que lo puedes meter en tu cartera y sacarlo y leerlo con la persona. No te avergüences, lo abres, lo lees y le dices, mira lo que dice la Biblia, que Dios te ama y tiene un plan para tu vida, que el hombre es pecador y está separado de Dios, que Cristo es la única provisión y que tienes que confiar en Él para que entre en tu vida. Hermanos, tengo que concluir porque la hora ya pasó de 5 minutos, pero aquí les dejo caer una noticia importante, y es que la clase de la próxima semana va a ser el día jueves 28, ¿vale? El viernes hay una cena para matrimonios, una cena de acción de gracias que los jóvenes de nuestra iglesia están preparando, y quiero estar en ella. Entonces, vamos a adelantar la clase al jueves. Si alguien no puede estar el jueves, bueno, va a quedar grabada y la vamos a subir a YouTube para que luego la podáis visualizar.
Así que tomad nota de esto y con esto hemos concluido nuestra clase hoy. Oramos. Padre bendito, gracias te damos por el Evangelio de Salvación. Ayúdanos, Señor, a saber usar el testimonio, la historia de nuestra salvación, cómo nos salvaste a cada uno. Señor, es una herramienta tan útil, tan precisa, tan clara, porque la gente puede discutir muchas cosas, pero nuestra experiencia personal, el gozo de conocerte, la paz, la seguridad de la vida eterna, es algo que nadie nos puede discutir. Por eso, Señor, que sepamos usar nuestra historia de salvación para decirle a la gente que la puede experimentar también. Gracias por el Evangelio de vida y perdón. Oramos agradecidos en tu nombre. Amén. Podéis abrir los micrófonos para despediros. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta Buenas la semana noches. que viene. Pastor, Fin de pastor, semana. Dios le bendiga.